La obligación de retener el IVA no era nuevo, es algo que ya conocíamos, solo que en esta ocasión, a partir de este año, hubo algunos detalles que lo hicieron confuso. Si nos vamos al texto de la ley, yo creo que para la mayoría no hay duda de lo que nos dice la ley. Estoy hablando exclusivamente de la ley. Pero ahora bien, ¿por qué? Aunque el texto de la ley lo señala claro, en mi opinión, sí es clara la ley cuando dice quién tiene que retener y por qué. Yo creo que en ese sentido el problema no es lo que dice la ley. Recordemos que hay un principio del derecho que me dice que cuando la ley es clara no hay lugar a interpretación. ¿Sí? Si nos vamos a lo que dice exclusivamente la ley del IVA, nos vamos a encontrar con un texto. Bueno, de por sí las leyes son un poco rebuscadas a veces, y más en materia fiscal. Yo creo que tenemos la misma opinión la mayor parte de los fiscalistas. Me dice el artículo 1A. Están obligados a efectuar la retención del impuesto, hablo del IVA, obviamente estoy hablando de la ley del IVA, que se les traslade los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. Ya los conocemos, pero la reforma de este año 2020 nos dice en una fracción que se adicionó, que es la fracción cuarta, dice así: sean personas morales o personas físicas. Pues curiosamente en México no hay más que personas morales y personas físicas, ¿no? O sea, yo creo que con que hable de los contribuyentes, pues ya sabemos de lo que se trata. Ahí sí no hay confusión, pero bueno, más para que tenga armonía la ley. Permítame nada más que actualice mi sistema. Dice aquí, fracción cuarta. Sean personas morales o personas físicas con actividades empresariales que reciban servicios. Cuando habla con actividades empresariales, normalmente sabemos que hay enajenación y todo eso, ¿no? Dicen que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de este personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de este o incluso fuera de estas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante. ¿Ok? Aquí no me está diciendo de subcontratación, tampoco me está diciendo que exclusivamente se trate de personal que yo lo ponga bajo el mando de quien va a contratarlo, ¿eh? Y de hecho, precisamente esto es lo que para algunos es confuso. Pero bueno, si no se hubiera leído, si nadie hubiera tomado en cuenta la exposición de motivos y solamente se expide esta ley así como es este artículo, pues no es confuso. Pero lo confuso viene porque esto contradice, o no solamente contradice, más bien no está de acuerdo exactamente a lo que se señaló en la iniciativa. ¿Sí? Porque aquí no habla de subcontratación ni de outsourcing. Por cierto, la palabra outsourcing no es nueva, tiene muchos años. Pero ahorita con el outsourcing laboral, pues ya todo el mundo habla del outsourcing y exclusivamente señalan subcontratación laboral y de ahí no lo sacas, ¿eh? Entonces a la gente les implantaron en la cabeza, en la mente, outsourcing. Entonces outsourcing, outsourcing, outsourcing,
outsourcing. Y de ahí no los quitas, ¿eh? Ya con que digan outsourcing, ya están en la mente la palabra subcontratación. Ya lo tienen ahí presente y cualquier cosa que diga outsourcing es una empresa que tiene personal que los pone para que otra empresa emplee a ese personal y se quite de todas las obligaciones laborales. En la práctica puede ser así. Sin embargo, técnicamente, legalmente, no es así. Y como nos vamos a defender y como vamos a aplicar las leyes, pues entonces vamos a tener que hacerle caso a lo que diga la ley, ¿no? Vuelvo a leer esta parte. Artículo 1A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. Repito, me voy a la fracción cuarta y dice, sean personas morales o personas físicas. O sea, ya no es obligación exclusiva de la persona moral de retener, sino de todos, persona física o moral, con actividades empresariales, que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de este personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de este o incluso fuera de estas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante. Con esto echa por fuera la subcontratación o lo que para muchos es outsourcing. Luego me dice, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. ¿Por qué hizo esto la autoridad? Nada más termino este párrafo. En este caso, la retención se hará por el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada. ¿Ok? Entonces, en ese texto busquen el texto original de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ya así como estuvo definitivo, como se decretó y como se emitió. Busquen ese texto de la ley y en ninguna parte señala ni subcontratación ni outsourcing. ¿Ok? Entonces, al no señalarlos, no me puedo o no me tengo que sujetar única y exclusivamente a la subcontratación laboral. Porque incluso yo aquí ni siquiera mencionaría outsourcing, ¿eh? ¿Por qué? Precisamente porque el outsourcing no tiene índole laboral, aunque aquí, exclusivamente en México, así se le haya dado el uso. Si nos vamos a un poco de plática de estos orígenes, se intentó ingresar a la ley, parece ser que no fue suficiente. Estoy refiriéndome a la Ley Federal del Trabajo. Me dice el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, esto fue adicionado en el 2012, noviembre del 2012, y dice, el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, aquí se habla de subordinación, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista, ¿ok? Y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Entonces, para todo aquel que crea o que se haya quedado con la idea de que solamente se tiene que retener el IVA para los servicios de subcontratación, pues no, porque la subcontratación no lo define la ley del IVA. Para eso hay una ley que define qué es una relación laboral y en este caso qué es una subcontratación, y solamente la Ley Federal del Trabajo lo señala, porque la Ley Federal del Trabajo reglamentaria del artículo 123 apartado A de la Constitución es la única que puede definir y dar las características de una relación laboral. Salvo que se trate del apartado B, bueno, entonces nos vamos a la legislación aplicable a empleados públicos. Pero para cualquier otro,
solamente es Ley Federal del Trabajo, y cuando hable de subcontratación en la ley que quieran, primero tengo que ver qué me dice la Ley Federal del Trabajo, y si hay alguna excepción que sea válida en la Ley Federal del Trabajo y que señale alguna otra ley, bueno, entonces ahí se podría aplicar la ley específica. Si no, solo la que me hable de la relación laboral, que es Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, vamos a ver estos dos puntos. Aquí dice: a favor de un contratante, Ley Federal del Trabajo, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Esto me dice la Ley Federal del Trabajo acerca de subcontratación. Recordemos, recién reformado, artículo 1A, adicionado con una fracción cuarta, dice: que estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. Es decir, que aquí no me está señalando en el artículo 1A, fracción cuarta de la ley del IVA, que se trate de subcontratación, porque si dijera subcontratación, entonces me obligo a remitirme a la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? Entonces, como aquí les recuerdo, hay un principio del derecho que me dice: lo que la ley no distingue, yo no lo tengo por qué distinguir. Si la ley del IVA no me dice que subcontratación es el concepto por el cual se tenga que efectuar la retención, entonces yo no me tengo que sujetar a lo que me diga la palabra subcontratación, porque no está señalado en la ley. Eso está en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a la ley del impuesto al valor agregado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo legal? Pues lo que me dice el texto de la ley. ¿Sí? Entonces, y ese es un ejemplo que ha circulado mucho, ya sea que pregunten porque tienen un caso así, o que alguno lo ejemplifique precisamente porque como que tiene unas características muy especiales y muy buenas como para hacer el ejemplo. Las empresas de vigilancia. ¿Qué es una empresa de vigilancia? Una empresa de vigilancia pone al personal, o puede que no lo haga, pero generalmente así lo hace, ¿no? Pone al personal en las instalaciones de la empresa donde va a llegar a ejercer sus labores. Ya sea que ponga un policía, un vigilante, pero los voy a poner a la entrada, ¿no? Entonces incluso va a vigilar la puerta de acceso, a lo mejor hasta va a revisar las cosas de la gente que llega. Ahorita, por ejemplo, lo de la situación que tienen en Torreón, ¿no? Con el niño que mató a un compañero y a una maestra. Entonces, ahora el personal de vigilancia pues, tiene que revisar la mochila de los alumnos para ver que no lleven algún artefacto o algún instrumento un arma de fuego, ese tipo de cosas. Pero ya tiene una orden, ¿no? La dirección o los maestros revisan, o puede ser que lo hagan, ¿no? Que verifiquen que efectivamente estén revisando a cada uno de los alumnos que entran. Entonces, la empresa de vigilancia los puso a disposición de la escuela y la escuela los toma como la gente que les va a estar sirviendo en materia de vigilancia y de seguridad. ¿Ok? En esos casos, ni hablar. Dice la ley, lo pones en las instalaciones de la empresa que te contrata, entonces hay retención. No importa si hay subordinación o no, si hay coordinación, si hay revisión, supervisión, no importa. Los pusiste a su disposición, entonces hay obligación de retener. Porque eso es lo que me dice el artículo 1A,
fracción cuarta, ¿eh? Y precisamente, ¿por qué todos dicen, pero es que los servicios de outsourcing, si no es outsourcing, no hay retención? ¿Cómo no? Claro que hay retención, precisamente porque aquí es lo que me dice la ley. Ahorita estamos hablando única y exclusivamente de seguir literalmente lo que me dice la ley, ¿eh? Ahora bien, porque ahora como que pretenden hacer que la palabra outsourcing defina toda la operación, incluso en materia fiscal y laboral. Pues bien, ese es un pequeño tema que vamos a tocar en unos segundos más. Nos vamos a ir a la primera pausa musical. Esto es La Velada Fiscal, un programa patrocinado por Aportaciones Fiscales. El día de hoy estamos viendo la retención del IVA en este año 2020. Nos vamos a ir a una pausa musical muy breve y regresamos. Porque ahora se cree que todo el outsourcing, y solo el outsourcing, es sujeto de retención. Pues miren, esta palabra ni siquiera existe legalmente. O sea, las leyes no definen lo que es el outsourcing. Incluso aquí en México, su empleo, la práctica de este trabajo de outsourcing no es nuevo. Incluso no inició como una sustitución patronal y sí siempre ha tenido ese índole laboral mezclado con otras características, pero no inició con la intención de hacer una planeación laboral, ni fiscal, ni de ningún tipo. No nació para quitarle derechos al trabajador. ¿De qué viene? De palabra out, que significa fuera en inglés, source, que significa fuente. Entonces ya esta palabra, como un sustantivo, outsourcing, quiere decir recurso de fuente externa. No nació en México. Es una palabra corporativa que se originó en Inglaterra y en Estados Unidos. Entonces, bajo este término y estas características, el outsourcing no solamente es laboral, puede ser los servicios de vigilancia, de limpieza. Ustedes vayan al metro, al suburbano, a algunos de estos dependencias públicas, y van a ver mucha gente con uniforme de cierto color. Entonces, esos no pertenecen al lugar, son contratados a través de una empresa de servicios. Carga y transporte también, comercialización incluso, si yo tengo no sé, supongamos que quiero comercializar estos videos, estos programas, pero yo no puedo porque no sé, ni tengo la base de datos, contrato una empresa de comercialización, de un call center, y les digo, tú encárgate de vender mis cursos y yo te pago una comisión. Eso es outsourcing. Eso es outsourcing, efectivamente. No los estoy contratando para que vayan a que sean mis vendedores. No, ellos se van a encargar de la venta. Por ejemplo, el servicio de mantenimiento. Se me descompuso una máquina. Llamo al técnico y me dice, no puedo ir, pero te mando a uno de mis ayudantes y que te la repara ahí. Ok, está bien. Llega, arregla mi máquina y se va. Eso también es outsourcing. Y no hay subordinación. No sé, se me descompone la copiadora, por ejemplo, ¿no? Y le digo a Xerox, oye, es una máquina que te contraté en arrendamiento no funciona. Mándame un técnico para que la revise. Ok, pues ya me manda su técnico. Está en mis instalaciones, Ahí viene, ahí trabaja, la revisa, la repara, hace lo que tenga que hacer, no se la lleva, ahí mismo la arregla. Eso es outsourcing. Sí, es outsourcing. Está haciendo no sé, una sustitución patronal. Pues no.
Definitivamente no. No está bajo mi mando. Pues no. Sin embargo, sí es outsourcing. ¿Qué pasa si voy a implementar en mi empresa, no sé, el SAP R3? Uso Compaq y yo quiero SAP R3. Pues pido que me manden a alguien que me haga el desarrollo. Pues llega, incluso le tengo que preparar mi gente, los encargados de cada área, para que él platique con ellos y se ponga a hacer el desarrollo con las características que cada uno de mis empleados le señale. A lo mejor hasta le pongo una oficina, todo lo necesario para que empiece a trabajar. Es outsourcing, claro que lo es, porque es un recurso externo. Acuérdense que el outsourcing es corporativo. Que lo vean exclusivamente de forma laboral, eso es otra cosa y es de hecho un error. Entonces, todos esos servicios que yo contrato por fuera son outsourcing y no necesariamente son subcontratación ni son sustitución laboral, ¿eh? No hay una relación laboral incluso. Entonces, pues no va a haber subcontratación, y al no haber subcontratación no hay muchas obligaciones de índole laboral. Incluso, suponiendo que me voy a amparar en contra de algún artículo de esta reforma 2020 y le llamo a Deloitte, que también tiene ese servicio: oye, necesito ampararme en contra de esta reforma. Me dice, ok, te mando no sé, al personal adecuado. Ok, me manda 2 o 3 pasantes, platico con ellos, calendarizamos, me dicen tal fecha necesito documentos para comenzar a trabajar. Ok, llega la fecha, le entrego los documentos, se va. A lo mejor revisa ahí un rato conmigo y se va. Eso es outsourcing, ¿eh? También es outsourcing. Lo estoy contratando por fuera. Yo no lo puedo hacer, pero él sí. Entonces, eso es outsourcing. Ahora bien, necesito personal de limpieza porque yo no quiero contratar gente de limpieza. A lo mejor no sé, es un hospital y yo no voy a poner a los doctores a barrer y contratar a alguien que lo haga. Híjole, pues a lo mejor su horario es de cierta forma un poco extremo. A lo mejor tiene que entrar a las 7 de la mañana y para las 10 ya tuvo que haber terminado de limpiar de barrer todo el hospital. Y después no lo necesito hasta las 4 o 5 de la tarde. Híjole, pues no me conviene contratar a alguien que esté así todo el día. Entonces llamo a una empresa de servicios y le digo, necesito 2 o 3 personas a tal hora para que vengan todos los días a hacer la limpieza. ¿A quién? Pues no lo sé, tú mándamelos. No están bajo mi mando, ellos ya saben lo que tienen que hacer. O a lo mejor sí, yo superviso y coordino lo que tienen que hacer, porque a lo mejor hay lugares donde no deben de acceder. Ok, entonces están limitados, pero sí están bajo mi mando, por lo tanto, también hay outsourcing. Sí, claro que hay outsourcing. Y esta sí es una subcontratación, ¿verdad? Porque es laboral. Cumple con los requisitos de la Ley Federal del Trabajo para que sea subcontratación laboral. Todos los demás, no. El de vigilancia, el de limpieza, ¿cómo se llama? El de mantenimiento, el de reparación de sistemas, todo esos también son outsourcing, pero no son subcontratación laboral. ¿Ok? Eso ha existido desde siempre. Incluso hace algunos años las primeras prácticas del outsourcing no fueron planeación. Para el que les diga que es planeación, mentira. Lo que pasa es que cuando se dieron cuenta empezaron ahora sí a atacarlo, pero eso existía muchos años antes. Y de hecho, cuando no había necesidad, cuando no hubo tanta competencia entre empresas de servicios de outsourcing, pues las empresas que iniciaron con este servicio no tenían problemas en contratarse, porque si llegaban con un cliente, lo que ellos les decían es: tú trabaja con tu empresa, haz tu chamba, yo me encargo de esta parte de servicios. Pero lo que yo necesito es que estas personas tengan los mismos beneficios que tú ya conoces. Es decir, no estás ahorrándote un gasto porque no es necesario, lo que de hecho estás pagando por él. Yo lo voy a absorber, yo lo único que hago es absorber la responsabilidad para que tú puedas continuar con el trabajo, pero al trabajador no le voy a quitar derechos ni beneficios. Por ejemplo,
Si le voy a dar una, no sé, una prestación que tú tenías, por ejemplo, fondo de ahorro y vales de despensa, que tú anteriormente le dabas cuando me contrataste, yo se los tengo que dar igual, pero tú lo vas a pagar. Te voy a facturar todas esas prestaciones y eso es lo que va a recibir el trabajador. Anteriormente, así es como se contrataban esos servicios. Hoy no. A alguien se le ocurrió que esto puede servir como una buena planeación fiscal, laboral y de servicios, por ejemplo, el Infonavit. Entonces, ya la oferta no era igual. Ahora no facturaban todo que ganaba el trabajador. No. Para hacer este servicio les decían a los clientes, ¿sabes qué? Tú trabaja en lo tuyo, solamente te voy a cobrar una comisión y tú te vas a ahorrar muchos gastos, ¿sí? No te voy a, no sé, yo no te voy a facturar el servicio de, no sé, las cuotas al seguro social. ¿Por qué? Porque yo me voy a arreglar con el trabajador. Yo voy a ver la manera de que no haya muchos gastos en carga social y en impuestos. Y lo clásico, ¿no? Una parte por nómina que es al mínimo y todo lo demás por fuera. Bueno, eso ya es muy conocido, pero este es el outsourcing que sirvió como planeación y es el que está actualmente mal visto. Ese es el que nos está causando problemas, porque corporativamente siempre ha existido el outsourcing, solo que anteriormente no se utilizaba como un medio de planeación fiscal. ¿Okay? Es por eso que hay una confusión. Ahora bien, ¿por qué dicen ahora que es necesario que la autoridad lo aclare si el texto de la ley es claro? Pues bien, lo que sucedió es que muchos leímos, o casi todos leímos, lo que es la iniciativa, y ahí estaba cuál era la intención de la autoridad al establecer esta retención. Y para todos nos quedó claro que se trata de la subcontratación. Lo que me dice la iniciativa de reformas a la ley. Ok, esa es la que está causando mucha, o la que provocó toda esta confusión. Dice, es el numeral 2, retención del IVA en subcontratación laboral. El artículo 1A de la ley del IVA prevé diversos supuestos en los que los contribuyentes que reciben el traslado del IVA en la adquisición de bienes o servicios están obligados a efectuar la retención de dicho impuesto y a enterarlo a las autoridades fiscales por cuenta de quienes les enajenen los bienes, les prestan los servicios o les otorgan el uso o goce temporal de bienes. Voy a brincar al tercer párrafo y dice, ahora bien, en la actualidad es práctica común de las empresas contratar a otras empresas que ofrecen servicios de subcontratación laboral y entre comillas, entre paréntesis dice outsourcing, con el fin de lograr mayor eficiencia en sus procesos. Sin embargo, en estos casos se ha observado que las empresas prestadoras de los mencionados servicios no cumplen con el entero del IVA trasladado y que, en contraparte, la empresa contratante sí acredita el IVA que le trasladaron, afectándose con ello al fisco federal. Por ello, se propone adicionar una fracción 4 al artículo 1A de la ley del IVA con el fin de establecer la obligación de los contribuyentes contratantes de los servicios de subcontratación laboral en términos de la legislación laboral de calcular, retener y enterar ante las autoridades fiscales el impuesto causado por dichas operaciones. Con ello se asegurará el pago del IVA y en consecuencia será procedente el acreditamiento del impuesto que le fue trasladado al contratante, toda vez que conforme a la mecánica establecida en la ley, primero debe efectuarse el entero de la retención y posteriormente llevar a cabo su acreditamiento. Ok, entonces aquí está la justificación. En esta iniciativa, esta exposición de motivos, o lo que llamamos también el espíritu de la ley, lo que me dice es que en el caso de los servicios de subcontratación, o lo que muchos entienden como outsourcing equivocadamente, bueno, pues en estos casos se tiene que retener el IVA.
¿sí? En los casos de subcontratación, la iniciativa así lo señala. Esta exposición de motivos me habla de la retención, pero por servicios de subcontratación. ¿Pero qué fue lo que pasó? Lo que ya leímos hace rato. Artículo 1A. Me voy a la fracción cuarta. Sean personas morales o personas físicas con actividades empresariales que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de este personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de este, o incluso fuera de estas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante. Con esto último, elimina lo que habla del outsourcing. Con eso le quita exclusivamente a los servicios de subcontratación la obligación de retener. Quiere decir que ahora todo servicio en el cual pongas al personal en las instalaciones del cliente, en esos casos se tendrá que retener el IVA por la tasa del 6%. ¿Ok? Es aquí donde se causó la confusión. ¿Por qué? Porque todos estábamos con la idea de que los servicios de subcontratación, pero después se emite la reforma y en la reforma lo que me señala es que todos los servicios con que pongas al personal en las instalaciones de la empresa. Por eso es que en el caso de los servicios de vigilancia habría obligación de retener, ¿sí? Ahora bien, ya hay algunos detalles. Con esto que se brincó de lo que me dice la ley, hay cosas que se tienen que tomar en cuenta, ¿eh? ¿Por qué digo que se brincó? Porque pues ahora muchos dicen, oye, pero primero me dijiste que eran los servicios de subcontratación. En la iniciativa de reformas así me lo estabas señalando. Ahora, ¿por qué me cambiaste esta disposición? ¿Cuál era la intención? Si la intención no era que se quitara, se retuviera cualquier servicio, sino exclusivamente a la subcontratación. Pero me lo cambiaste. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer ahora? Como muchos dieron cursos y en esos cursos todos hablaban de subcontratación, digo, yo no sé por qué venden cursos de expectativas, pero lo hicieron y se platicó así: servicios de outsourcing. Y como alguien dijo servicios de outsourcing, y como a todos los contribuyentes, o todos los patrones, o todos los trabajadores, o incluso la autoridad, les implantaron la palabra outsourcing, entonces no les puedes quitar de la cabeza outsourcing. Y si primero los que vendieron los cursos dijeron, si pagas outsourcing tienes que retener, los que escucharon dicen, no, pero es que no es outsourcing. Sí, sí me están mandando al policía, pero pues ahí está en su lugar y él tiene una casetita, tiene un horario, ahí más me entrega la bitácora, ya sabe lo que tiene que hacer y ya. No es ni mi empleado ni nada. Ojo, así como está el texto de la ley, pues no habla de subcontratación, quitaron la palabra subcontratación. Pero si te quedaste casado y eternamente fusionado con la palabra outsourcing, pues ahora todo lo que sea outsourcing los vas a obligar a retener. Aunque incluso, pues una palabra mal entendida, como lo dijimos desde el principio, todo recurso externo es outsourcing, aunque no sea subcontratación, aunque no sea cuestión laboral. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues miren, ante la autoridad solamente es válido para efectos del Código Fiscal de la Federación una confirmación de criterio en base a una consulta real y concreta. ¿Qué quiere decir? Que para eso yo tendría que hacer una confirmación ante la autoridad de mi empresa, de las características de mi empresa, para que sea real y concreta y específicamente. Real porque hay una empresa. Concreta porque específicamente se refiere a una operación. Entonces, si yo quiero que la autoridad me confirme, pues yo solicito la confirmación del criterio y le digo mi empresa XSADCB con RFC tal,
con el objeto social, con las características, con las actividades X, ahí es donde tengo que hacer la confirmación. Confírmame si es correcto que estoy obligado a retener por dichos servicios. ¿Ok? Pero por los servicios que estoy prestando, para que sea concreta, real, porque es una empresa. Entonces, sí, hay muchos que están solicitando confirmaciones en el chat y temas, si es válido, no para una defensa, pero sí para orientar el criterio, porque con eso me doy cuenta de qué es lo que está haciendo la autoridad y cómo lo quiere manejar. Sí, ya hubo unos pronunciamientos, por ejemplo, la Prodecon. En la página de la Prodecon dice: retención del IVA por recibir servicios a través de los cuales se ponga personal a su disposición, y dice: si eres persona física o moral con actividades empresariales y recibes servicios mediante los cuales se ponga personal a tu disposición independientemente del contrato que se celebre, deberá retener el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada por concepto del impuesto al valor agregado. Al respecto, se hace de tu conocimiento que el SAT publicó la regla 11.4.18 de la resolución miscelánea, en la que se establece la opción de efectuar una retención por el 3% del valor de la contraprestación efectivamente pagada por los servicios recibidos en términos del decreto de estímulos fiscales en la región fronteriza norte. Acorde a lo anterior, se advierte que la retención de IVA resulta aplicable a cualquier operación comercial de la cual derive que se ponga personal a tu disposición, por lo que se te recomienda analizar el tipo de acto que realizas para evitar que omitas retener y enterar el impuesto correspondiente. Luego dice aquí: independientemente de lo anterior, Prodecon, al realizar el análisis y estudio tanto de la exposición de motivos de la iniciativa de ley como de las consideraciones de las distintas comisiones en el proceso legislativo, estima que la retención prevista en el artículo 1A, fracción cuarto de la ley del IVA, aplica solamente para aquellos servicios que deriven de una subcontratación laboral. Revisar tus operaciones será muy importante para evitar que omitas efectuar una retención. Por ejemplo, si eres una persona física con actividades empresariales que recibe los servicios de seguridad privada de una sociedad mercantil y dicha empresa pone a tu disposición personal para resguardar tus instalaciones, a partir de 2020 tendrás que efectuar la retención del 6%. Ok, entonces la postura de Prodecon es que solamente se refiere a los servicios de una subcontratación laboral. Es lo que me dice la Prodecon. Luego viene lo que señala el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y hay un comunicado de folio 13 diagonal 2019-2020 en el asunto conflicto en la retención del 6% del IVA a los cuerpos directivos de los colegios federados y la membresía del instituto. Voy a brincar el segundo párrafo. Con la entrada en vigor de la reforma fiscal para 2020 se ha generado entre los contribuyentes un conflicto en la interpretación acerca de la norma prevista en la fracción cuarta del artículo 1A de la ley del IVA, que obliga a la retención del 6% a las personas morales o físicas con actividad empresarial que reciban servicios en los que se ponga personal a disposición del contratante o de una parte relacionada de este, independientemente de la denominación. ¿Ok? En virtud de que la exposición de motivos, y entonces aquí ya me habla de la exposición de motivos también, en virtud de que la exposición de motivos que le dio origen a este cambio refería dicha obligación a quienes recibieron servicios de subcontratación laboral en los términos de la Ley Federal del Trabajo. Me voy a brincar hasta el último párrafo que dice: con lo anterior y tomando en cuenta que aún no se conoce el criterio oficial, recomendamos lo siguiente, y me voy a brincar el tercer punto de este párrafo, y dice: finalmente, tener en consideración que en caso de que exista duda fundada de criterio en alguna erogación, sugerimos privilegiar la seguridad de la deducción procediendo a la retención de IVA, es decir, estos servicios tendrían que ser retenidos. ¿Ok?
Entonces, la postura del instituto es un poco conservadora y me dice que sea o no subcontratación, si tú recibes servicios con, no sé, en los cuales se te ponga al personal en tus instalaciones, no importa que no estén a tu mando, entonces debes retener. ¿Sí? De hecho, es lo que me dice la ley, eso es textualmente la ley. Entonces aquí tendríamos tres posturas. Uno, lo legal. ¿Qué es lo legal? Pues lo que me dice la ley, todo servicio, independientemente o no de la subcontratación, debe de causar una retención del IVA, ¿sí? Incluso, independientemente, no sé si las cámaras industriales ya se pronunciaron, creo que no lo han hecho. Algunas asociaciones de colegas ya lo hicieron, por ejemplo la COFIREM ya emitió su criterio, su sugerencia y pues sí, la autoridad debe de emitir su postura y aclararlo, ¿sí? Entonces, lo legal, retén. Lo correcto, pues es que sigas la intención original de la reforma, que es no retengas si no es subcontratación. Ahora, la última postura, el último criterio, lo conveniente. ¿Qué es lo conveniente? Pues irte con un criterio conservador. Si el texto de la ley me dice retén, pues tú retén y ya. Ante la confusión, tú lo retienes. ¿Por qué? Porque en riesgo está la deducción del gasto y tu obligación de enterar por la responsabilidad solidaria que tienes con esta retención del impuesto, porque estabas obligado a retener, no lo hiciste, tú lo pagas. ¿Ok? Entonces, en estos casos, sí, yo creo que es muy interesante cómo estamos pensando en laborar y cómo vamos a desarrollar nuestras actividades. Me parece que las Big Four, todos esos despachos grandes de consultoría, también están emitiendo su criterio y también son conservadores y dicen, ante la duda, mejor retén para que no absorba responsabilidades de otros. ¿Ok? Entonces, es muy interesante porque hay fundamento, ¿eh? Sí hay fundamento para una cosa como para la otra, pero lo correcto, porque lo único que tienes para tu defensa pues es lo que te dice el texto de la ley, lo demás no te sirve. Sí, hay una exposición de motivos, pero no creo que te sirve como fundamento en un caso de defensa laboral, ¿ok? Entonces sí hay que tomar en cuenta muchos de estos criterios, hay que tomarlo en cuenta porque en caso de una responsabilidad, tú como responsable solidario tendrías que absorber ese costo que originalmente no te correspondía. ¿Ok? Para decidir si vamos a retener o no por los servicios, pues tómenlo en cuenta. Primero que en breve, seguramente la autoridad, en este caso el SAT, a través de resolución miscelánea resolverá y aclarará este punto. Texto de la ley me obliga a retener, pero como muchos están con esa confusión, yo creo que se tendrán que sujetar a lo que estaba señalado en la iniciativa, en donde me decía que solo por los servicios de subcontratación. ¿Ok? Pues sí, mientras, pues a tomar en cuenta nuestros contratos, qué servicios estamos ofreciendo o recibiendo para definir incluso con el cliente o con los proveedores cómo vamos a tratarlo, ¿ok? Entonces, pues sí, el criterio general que está emitiendo tanto el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es que retengas los despachos grandes, que retengas la Prodecom, que finalmente su labor es defensa, pues lo que va a hacer es, incluso en sus criterios ya señaló que solamente cuando se trate de servicios de subcontratación, y bueno, ya sabemos lo que hizo, emplazar al SAT para que en un plazo de 10 días defina su situación y diga qué es lo que se tiene que hacer. ¿Ok? Pues bien, les agradezco mucho su atención,